words that I think are right, and I'm a child of details, and when I pin it, it's heads, not tails. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias de nuevo una vez más por ser fieles a las actividades que desde el Patronato Niceto Alcalá Zamora se organizan. Por supuesto, agradecer a Telepriego para que si todo el mundo que no ha podido acudir por un motivo u otro pueda a través de la cámara disfrutar de estas presentaciones y de estas ponencias. Por supuesto, agradecer a Paco Durán y la dirección del Patronato Niceto Alcalá Zamora por todas las actividades que tan positivas se van realizando siempre a lo largo del año en el propio patronato. Por supuesto también al comité científico por estar siempre presente y por ser partícipe también de todas las actividades. Y a José Luis, por supuesto, aparte de ser parte del comité, por la presentación que nos va a realizar hoy la elección del presidente, que ya tuvimos la oportunidad de tener un pequeño aperitivo en la ponencia que realizó José Luis en la jornada del 90 aniversario de la proclamación de la República que celebramos desde el patronato el pasado mes de diciembre y también durante todo el pasado año. Sin más, agradecer por supuesto también a Julián por venir a impartir la conferencia y a Leandro que lo presentará. Y por supuesto que también podremos disfrutar tanto de la ponencia que va a haber hoy, de la presentación y también de las dos presentaciones de libros que tendremos mañana y que con todas las actividades esta jornada y también la exposición que encontramos en la sala de exposiciones del museo, pues son unas actividades que creo que han quedado muy dignas y muy completas para celebrar el Día de Conmemoración de la Memoria Democrática. Sin más, vamos a darle paso a la dirección del patronato, a Francisco Durán, e invitar a todo el mundo a que disfrute tanto de las ponencias, de las presentaciones de libros y, por supuesto, de la exposición. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, Isabel, por tus palabras y bienvenidos todos a estos actos conmemorativos del Día de la Memoria Histórica y Democrática en Andalucía. También de manera especial darle la bienvenida a los miembros del Comité Científico, Cristóbal García, Leandro Álvarez Rey, Carmen Fernández y, bueno, por supuesto a Julián Chávez, ¿no?, como conferenciante. Todos ustedes saben que las jornadas estas de memoria democrática comenzaron el viernes pasado, donde, bueno, pues pudimos por fin hacer un homenaje al único prieguense que tenemos documentado, que estuvo más de 5 años en ese calvario de Mauthausen, que era Agustín Ruiz Sánchez, ¿no? Exposición que le invito, por supuesto, a que la vean y que la van a tener disponible no hasta el 17, sino hasta el 24, la hemos ampliado porque, bueno, queremos que todos los grupos, por lo menos de primer bachillerato, pasen por ella. Ya han pasado Fernando III, ha pasado Álvarez Cubero y queremos que vayan pasando los alumnos, al igual que hicimos con la anterior exposición de Carmen de Borbón, ¿no? Creo que es lo más interesante cuando se hace una conferencia, o sea, esa rentabilidad. También continuamos hoy, como ha dicho Isabel, con la presentación de este libro, La elección de un presidente, que ya se dio esa conferencia el año pasado. Saben ustedes que el año 2021, pese a que la mayor parte del año estuvimos con esa maldita pandemia muy limitado, pero el año 2021 para nosotros era muy importante, porque era el año del 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, en abril. Y bueno, teníamos previsto, como ustedes saben, un congreso que al final hubo una idea que yo lo acabo de comentar hace un momentito, ¿no?, con los distintos coordinadores que tenemos aquí de los coloquios, ¿no? Creo que hemos sabido sacar lo mejor de lo peor, es decir, esos coloquios han hecho posible que en lugar de tener un congreso concentrado en una semana, pues tengamos 7 coloquios concentrados en todo un año. Hemos estado todo el año, desde abril de 2021 hasta abril de 2022, conmemorando el 90 aniversario de la Segunda República, ¿no? Y tuvimos también la suerte de que el segundo coloquio fuese en Prego. El primero fue en Madrid, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y el segundo fue aquí en Prego, como saben ustedes, del 15 al 17 de septiembre, y bueno, pues terminaron en Sevilla, coordinado por Carmen Fernández, en abril de este año. Julián también coordinó el de Extremadura, y bueno, y Leandro, que ha sido coordinador de coordinadores, porque es el coordinador general de todos los coloquios. Por supuesto, tengo que recordar la figura de nuestro compañero también, Fernando Martínez, hoy secretario de Estado de Memoria Democrática, pero también compañero nuestro y miembro del grupo de Priego.
Nosotros, aparte de ese 90 aniversario de la proclamación, teníamos una fecha también muy importante, y es el 90 aniversario de la elección de Alcalá Zamora como jefe de Estado, como presidente de la Segunda República. De manera que tuvimos otro acto bastante importante en el mes de diciembre, y el día 9 fue cuando José Luis pronunció esta conferencia, que hoy forma parte del libro. También se inauguró una exposición conmemorativa de esa elección, y es prácticamente el libro que hoy le presentamos, esa conferencia con esa elección, digamos, de documentación de esa exposición. Pero como saben, también ese día 10 de diciembre se hizo un nuevo acto de reparación a la persona de don Niceto Alcalá Zamora y Torres, entregándole un diploma entregado por Fernando Martínez en nombre del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a las nietas de Alcalá Zamora, a Pilar y a Purificación. Y también ya aprovechamos para otros actos como la inauguración del monumento de Alcalá Zamora, que tienen en la Plaza de la Constitución, y cuando acabe la calle del Río vendré aquí a la puerta. Y terminamos, si recuerdan, con el colofón del himno republicano, que era inédito, de Roberto Cermeño, y bueno, que también fue el último libro que presentamos de esta colección. Ese culmen, digamos, del 90 aniversario continuó en enero, cuando pudimos volver a ver el pavimento prácticamente muy parecido al original de la casa, que saben ustedes que ha sido una gran obra, y la donación que las nietas hicieron del original de la memoria de Alcalá Zamora del año 40, el bastón, en fin, la mesita famosa. En definitiva, yo creo que podemos cerrar, José Luis, con un broche de oro con el libro de hoy, porque el libro de hoy es con motivo de ese 90 aniversario de la elección de don Niceto, ¿no? Es el número 4. El primero fue un libro de José Luis Casas, 4 artículos del diario El Sol. El segundo fueron los obituarios de Alcalá Zamora, de Beatriz Ledesma. El tercero, el que me he referido antes, de Alias Yasté, de Himno Republicano. Y este ya es el cuarto número de la segunda colección, que nosotros llamamos, digamos, la evaluación de la efemérides, ¿no?, de conmemorativa. No creo que les tenga que presentar a nadie de los que están aquí la figura de José Luis Casas, ¿no? Yo solamente diría dos cosas, ¿no? Desde las que sigo siempre. Del año 1987, José Luis Casas está ya dedicado a la figura de Alcalá Zamora. Saben ustedes que ese libro de Niceto Alcalá Zamora, 1877-1949, fue la primera biografía que se hizo después de la guerra, ¿no?, de don Niceto. Pero es que José Luis Casas lleva 24 años como asesor histórico de este patronato, coordinando la edición de las obras completas, con quien le habla. En fin, en definitiva, no creo que tenga que decirle nada y referir, bueno, pues que toda su obra, hoy diríamos bestsellers, ¿no? Amazonas de la República, Olvido y Recuerdo de la Segunda República, Por lealtad a la República, la obra de Gallego Rocafort, ¿no? No creo que merezca, que nadie de los que están aquí no conozcan esa trayectoria, y por supuesto va a ser un libro que va a dejar muy claro los porqué de la elección de ese presidente. Así que, José Luis, tiene la palabra y muchísimas gracias por tu intervención. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. ¿Se oye bien? Sí. Buenas tardes, Isabel, y muchísimas gracias, Paco, por tus palabras, que naturalmente, si ha dicho que hace 24 años que soy asesor del patronato, pues comprenderán ustedes, y todavía no nos hemos divorciado en estos 24 años, pues estaba obligado casi a decir algo medianamente bueno y amable sobre mí, porque si no ya habríamos roto la relación. Bien, voy a ser muy breve porque al fin y al cabo este texto pues muchos ya lo conocerán, porque tuvimos aquella conferencia el día 9 de diciembre, que era justo el día en el que se había aprobado el texto constitucional, y como saben el proceso fue muy rápido en función de una disposición transitoria que tenía la Constitución de 1931, de tal manera que, aprobada la Constitución, al día siguiente se produjo la elección por parte del Congreso de los Diputados de don Niceto Alcalá Zamora. El procedimiento que se seguía precisamente era el que establecía esa disposición transitoria, que eran los diputados los que elegían al presidente, a diferencia de lo que establecería luego el texto constitucional para posteriores elecciones, como ocurrió con la de Azaña en 1936, que tenía que ser elegido por los diputados
y un número igual de compromisarios, y así es como se elige a Azaña posteriormente en el mes de mayo del 36. Pero el deseo de la República, de los políticos de la República en ese primer momento, por dotar cuanto antes de estabilidad a las instituciones, probablemente fue lo que hizo que esa disposición transitoria estableciera que inmediatamente que se aprobara la Constitución estuviera también recogida ya la figura del jefe del Estado, del presidente de la República, que era una cuestión de la que ya se había hablado a lo largo de los debates constitucionales y a lo largo del periodo de que se habían formado las Cortes Constituyentes. Lo recojo aquí, intervenciones en las cuales se propone que haya ya una elección de presidente de la República. Alcalá Zamora, que era en ese momento presidente del Gobierno provisional, no está de acuerdo con esa posibilidad de que se eligiera ya al presidente y piensa que eso hay que posponerlo hasta que esté aprobada la Constitución, como efectivamente se hace. Sobre este tema de la elección de presidente de la República hay un trabajo fundamental de Joaquín Tomás Villarroya, curiosamente la persona que analizó muy detenidamente en un libro la destitución de Alcalá Zamora, que yo creo que es la mejor obra desde el punto de vista político y jurídico, de análisis jurídico de lo que significó aquella destitución. Pero también Tomás Villarroya tiene un artículo en la Revista de Estudios Constitucionales de 1989 que trata sobre la elección de Alcalá Zamora. Es un trabajo de una cierta extensión, un artículo de revista especializada y que yo he seguido con frecuencia en mis trabajos y que he citado en alguna ocasión y que curiosamente debo decir que en las diferentes biografías que hay sobre Niceto Alcalá Zamora, ninguna de ellas recoge el trabajo de Tomás Villarroya. Tengo que decir, y lo digo no porque esté aquí presente, pero que en la obra de Leandro Álvarez Rey sobre los diputados de la Segunda República, los diputados andaluces de la Segunda República, en la bibliografía que ofrece sobre Niceto Alcalá Zamora, sin embargo, sí está recogido. Es el único caso en el que me he encontrado que aparece citado ese trabajo de Joaquín Tomás Villarroya. Y sobre eso quisiera contar una anécdota, que voy a contar el milagro, pero no el santo, que es como se suele hacer. Yo tengo una separata de ese artículo, una separata de la revista. Esa separata está dedicada por el autor a una persona, y yo tengo la separata. Y tengo la separata porque el señor al que se le dedicó, junto con otros muchos libros que tenía dedicados, los vendió. Se los vendió a una persona, esa persona los compró, pero la anécdota reside sobre todo en que cuando este señor va, que era un librero, va por su coche para recoger todos esos libros y separatas, etcétera, se encuentra al antiguo propietario arrancando las dedicatorias, rompiendo la parte en la que estaba la dedicatoria. Naturalmente le puso el grito en el cielo y le dijo que le rebajaba el precio si seguía rompiendo dedicatorias. Pues bueno, esa separata llegó a mis manos. Llegó a mis manos por la vía de un amigo, naturalmente, que suele comprar todas las cosas que ve sobre Alcalá Zamora, pues me las compra. Digo me las compra porque luego me las acaba regalando, que es Manuel Ruiz Luque, el bibliófilo de Montilla. Él, desde que yo me interesé por Alcalá Zamora, él me ha regalado muchísimas obras originales y de hecho aquí hemos publicado cosas gracias a que él nos ha prestado algún ejemplar. Y entonces de esa manera llegó a mis manos esa separata, tengo el original de ese trabajo de Tomás Villarroya. Pues bien, decía que él, ese trabajo de 1989, y ahí trata acerca de la elección. Yo aquí lo que he intentado es completar la visión que tiene Tomás Villarroya en ese trabajo de 1989, añadirle algunas cuestiones, sobre todo relacionadas con cómo ven otros políticos el momento de la elección de Alcalá Zamora, los distintos trámites que se van dando hasta que finalmente tiene lugar la elección, y al mismo tiempo recoger cómo en la prensa de la época se veía ya no solo el momento de la elección, no solo una vez que ha elegido, que es lo que podemos tener en ese apéndice gráfico que hay al final y que pusimos en la exposición, sino sobre todo cuando
se habla de que puede ser presidente de la República, pues como la prensa, bien sea una prensa conservadora u otra más próxima a los planteamientos republicanos, cómo ve la elección de Alcalá Zamora, cómo ve al personaje. Algunos de ellos le parece muy bien, por ejemplo, y dice que le parece estupendo porque es un político o una persona que tiene una visión de la política franciscana, una visión franciscana de la política, que tiene que ver un poco con esos planteamientos que hacía Alcalá Zamora acerca de cómo tenía que ser el ejercicio de la jefatura del Estado, y que algunas veces pues le va a crear algunos problemas. Yo me quedo en la elección y me quedo en el momento de su toma de posesión, y me quedo en la promesa, que, como digo aquí, son las últimas palabras que Niceto Alcalá Zamora pronuncia en el Congreso de los Diputados, en ese edificio de la carrera de San Jerónimo, donde había desarrollado una larga carrera política desde que había comenzado como diputado de la mano de Romanones, prácticamente en la vida política. Curiosamente, con uno de los que debate en un momento determinado es con Romanones. Aquí recojo uno de esos debates y los planteamientos que hace. Una de sus últimas intervenciones más importantes va a ser la del juicio que se hace a Alfonso XIII, donde él dice que asume la responsabilidad de todo lo que había pasado en aquel momento, ya en ese uno de sus últimos discursos, y ya no era presidente del gobierno, era diputado. Cuando dice que asume toda la responsabilidad, inmediatamente Azaña interviene también y dice: yo le agradezco mucho, señor presidente, que quiera usted asumir toda la responsabilidad, pero la responsabilidad es de todos los que éramos el gobierno. Es decir, Azaña no pierde nunca oportunidad de hacer ese tipo de aclaraciones, de matizaciones. Y al mismo tiempo me parece interesante, sobre todo para los ciudadanos de Priego, el que haya recogido aquí algo que ya leí en su momento, que es la manera en que Corpus Barga, un gran escritor, por otra parte, la manera en que Corpus Barga habla de Priego y la manera en que describe la ciudad y los planteamientos que hace. A mí se me ocurre desde aquí, lo venía pensando hoy cuando me desplazaba desde Cabra hasta Priego, que tenemos, aparte de la descripción que hace don Niceto también, en el libro que publicamos con las entrevistas, tenemos algunas descripciones de Priego, y no estaría de más que alguien en Priego se encargara de recoger todas esas descripciones que se han hecho de la ciudad, del pueblo, en distintos momentos, y que se reuniera en una publicación. Yo lanzo la idea, yo no voy a hacerla, sí, lo digo ya de entrada, porque me parece que debe ser alguien de Priego quien se encargue de hacer esa tarea, aunque yo me considere casi ciudadano de Priego ya. Bien, pues repito que aquella conferencia del 9 de diciembre, ahora con algunas ampliaciones y con nota a pie de página, naturalmente, pues lo que tenemos aquí, lo que he recogido en este texto. Y para finalizar, pues me permitirán que repita la misma cita con la que terminé la conferencia en aquella ocasión. Son unas palabras de Manuel Tuñón de Lara, que él cita en el prólogo que hizo al volumen de esa selección de discursos que publicó la editorial Tennos de Alcalá Zamora en 1979. Allí, en aquel prólogo, Tuñón de Lara, con el que tuve en una ocasión de hablar y plantearle que estaba trabajando sobre Niceto Alcalá Zamora, y me animó y me dijo que era fundamental que se conociera mejor la figura de Niceto Alcalá Zamora. Y Tuñón de Lara decía, y con esto termino porque creo que lo importante hoy es que escuchemos a Julián, que le damos la bienvenida aquí a Priego, y se incorpora al elenco de historiadores españoles, de contemporaneístas que mantienen vinculación con este patronato, y que esperamos que sea ya una vinculación larga a partir de este momento. Decía Tuñón de Lara sobre Alcalá Zamora: presidente no siempre estimado, malquerido a veces a causa de las pasiones políticas de la época, hoy que se habla mucho del consenso, está escrito en 1979, tengámoslo en cuenta, y que algunos se permiten ironizar con el término, olvidando sin duda que su ruptura costó ríos de sangre en España, hay que reconsiderar la obra y la actuación de un estadista como Alcalá Zamora, que indudablemente tuvo defectos y fragilidades como cualquier otro, pero también cualidades y aciertos
que con demasiada frecuencia han sido silenciados. Muchísimas gracias.